Por su parte, este factor, el precio de otros recursos productivos, se refiere a materias primas y aquí entra un aspecto importante que menciona el libro, que es el precio del petróleo. El petróleo es uno de los principales factores de producción y si bien no es una materia prima que esté presente en todos los productos, pero sí es necesario para el traslado de todos los productos. Entonces, si el precio del petróleo sube, pasa lo mismo. La oferta se contrae y eso genera baja producción y un incremento en el desempleo y también sube los precios, no solo de la gasolina, sino de otros productos también. Y si baja el precio de la gasolina, entonces nos vamos a la derecha, ¿sale? En este sentido, para el productor es bueno que bajen los costos de su producción. Entonces, para la economía en general, lo ideal sería bajar los precios de los recursos productivos y bajar los salarios. Eso sería lo óptimo. Pero aquí entran otros intereses, los intereses de los trabajadores, el nivel de pobreza de los países. Entonces, aunque las gráficas te marquen que sería lo idóneo, la decisión es difícil. No, y aparte en nuestro país pues es ley no bajar salarios. Se estaba intentando con la reforma laboral, porque ven que ya está, las prestaciones no son las mismas de antes, pero bueno, todavía se ha frenado esa cuestión. Si se logra que quiten las prestaciones y bajen los sueldos, pues la idea sería que se creciera en este sentido. Pero también va a bajar el poder adquisitivo y no, ahí va a empezar a haber desigualdad. Entonces no todos van a resistir de la misma manera y puede ser que gente que esté en pobreza caiga en más pobreza y gente que no está en pobreza pues se vaya para allá. Entonces las decisiones no son sencillas, hay que analizarlas y claro, depende del país del que estemos hablando, no todos los países responden de la misma manera. Bueno, ahora vamos con la demanda agregada. Recordamos que en el mercado no interactúan por separado, sino que siempre van juntas. Con la demanda agregada nos referimos a la suma en términos reales del gasto. Demanda antes era el consumo de las familias o el consumo en general, ¿no? Hablábamos de demanda es consumidores, consumidores de productos y servicios. Pues ahora demanda agregada es la demanda, pero de la totalidad en el país. Aquí van a entrar cuatro aspectos o cuatro factores claves que componen a la demanda agregada, que son el consumo, marcado con la letra C. Ese consumo es el consumo de las familias o de todos los habitantes del país. La inversión, que es el consumo de las empresas en su afán de comprar, pero para producir. También entran las compras de gobierno, cualquier gasto que haga el gobierno. Muchas veces vemos, no, pues el gobierno está haciendo muchas obras y no sirven para nada. A veces la finalidad central es crear la obra, pero para incrementar la demanda agregada. ¿Y eso por qué? Porque dicen, bueno, es que están haciendo museos y eso no es de primera necesidad o cosas así. Entonces, ese tipo de construcciones son para incrementar la demanda agregada, para estimular al PIB real. Entonces, no tanto, bueno, dirían, algunas personas opinarían que no es de primera necesidad. La cultura es importante porque va a haber quien la defienda. Entonces, aquí lo importante es marcar que las compras del gobierno van en función de estimular a la demanda y con ello apoyar la economía del país. Y otro factor es la resta entre las exportaciones menos las importaciones. Lo que nosotros exportamos a otros países es producción nuestra y eso se contabiliza para nosotros. Pero lo que nosotros compramos de otros países, que serían las importaciones, eso se resta, porque son compras que fabricaron en otro país y que entonces eso no representa nuestros esfuerzos. Por eso tiene que restarse dentro de la suma de todo el consumo, ¿sale? Bueno, vamos a continuar. La demanda agregada aquí lo tenemos en imágenes, el consumo, la inversión, el gasto público y la diferencia entre exportaciones e importaciones que ya mencionamos. Ahora, ¿cuáles son los factores que afectan a los planes de compra? Esto es muy importante porque también lo vemos ahorita, los países están tratando de apoyar a la ciudadanía con tener más recursos para comprar y que con eso reactiven la economía. De hecho, esa es la idea central de que se genere la demanda agregada o de estimular a la demanda. Lo que queremos con eso es incrementar la producción. Incrementando la producción también reducimos el desempleo, o lo que queremos ahorita es que no, el desempleo no se dispare, entonces eso es lo que se busca.
Ahora, estos planes de compra de la gente están en función de ¿qué? Del nivel de precios, porque si los precios son altos, pues yo ya no compro. Si los precios bajan, entonces sí me motivo a comprar más. El libro lo maneja como efecto sustitución y efecto ingreso. Si los precios bajan, mi ingreso es más grande, aunque sean, digamos, tengo 1,000 pesos y son los mismos 1,000 pesos, pero con precios más bajos yo puedo comprar más con ese ingreso. Y en el caso del efecto sustitución, si bajan los precios, entonces yo o tengo un producto más caro con relación a otro parecido y más barato, pues yo voy a sustituir uno por el otro, ¿sale? En general, cuando se trata de comprar, siempre buscamos que los precios sean bajos, buscamos el mayor beneficio como consumidores. Eso en la economía, en la microeconomía y también aquí en la macroeconomía es el mismo comportamiento. Entonces vamos a consumir en función del nivel de precios o la inflación. Y también afectan a los planes de compra las expectativas, es decir, si yo pienso que va a haber una buena economía, si yo creo que voy a tener buenos ingresos, o yo pienso que me voy a quedar con ingresos reducidos, dependiendo de eso también me voy a comportar a consumir o no consumir. Otro factor es la política fiscal y monetaria, que están marcadas en mayúsculas porque las vamos a profundizar más adelante, y la economía del resto del mundo. ¿Eso por qué? Porque también recordamos que en la demanda agregada entran las exportaciones. Entonces, si en el resto del mundo tienen buenos ingresos, es posible que yo exporte. Pero si el resto del mundo está pasando por problemas, entonces esa posibilidad de exportación se va a reducir. Ahora, esta es la curva de demanda agregada, y si se habla del nivel de precios, de que solamente se muevan los precios, anden moviéndose, fluctuando, nos vamos a mover sobre la misma curva de demanda. Ahora, lo que se busca para que crezca el PIB, lo que queremos hacer es que la demanda se vaya a la derecha, hacia acá. Si la demanda se va a la izquierda es negativo. ¿Por qué? Es negativo porque se reduce el PIB real, y si se reduce el PIB real, incrementa el desempleo, porque si no hay producción, entonces no hay necesidad de contratar personas. Y es lo que pasa con cuestiones como la que atravesamos. El hecho de que haya una pandemia, y a lo mejor hasta lo experimentan ustedes, los planes de compra que tenían no son los mismos. A lo mejor hace 3, 4 meses pensaban comprarse celular, ropa, zapatos, no sé, muchas cosas, y que a lo mejor ahora se han detenido y tal vez sigan detenidas por un tiempo mayor, porque pasa que ahorita vemos que pues la economía tanto de nuestro país como del resto del mundo no son las mismas. Este golpe ha mermado la producción, si las empresas se han detenido, ya estamos viendo el desempleo, ya estamos viendo la reducción de sueldos o de jornadas laborales, y eso nos hace consumir menos. Y aparte las expectativas, o sea, si nosotros vemos que la cosa va a estar complicada, entonces no consumimos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer y lo que están haciendo los países es impulsar a la demanda a la derecha. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para impulsar a la demanda. Lo que vamos a hacer son estas tres. Vamos a mover estas tres. Mover el nivel de precios no cambiaría nada. Tenemos que mover alguna de estas tres cuestiones. Ahora, los factores que son, como mencionamos, las expectativas, las políticas económicas y la economía mundial. Como país vamos a poder un poco modificar las expectativas dependiendo de la certidumbre que le demos a las personas. Entonces, si eres un gobierno que tienes credibilidad, la gente te cree, te obedece, obedece las medidas que tú le indicas y sabe que va a salir. Si tú le empiezas a meter miedo a la gente, si tú empiezas con noticias amarillistas o noticias fake news, que tenemos en nuestro país el segundo lugar a nivel mundial, eso hace tener la expectativa de que todo es trágico, y entonces eso va a echar para atrás a la economía y el resto de los esfuerzos que nosotros hagamos por sacarla adelante. Entonces es importante tratar de controlar esto, tratar de controlar la estabilidad emocional de las personas en función del consumo y en función de la economía, no solo de las familias, sino del país. Ya donde podemos actuar un poco más, aunque esto sería un poco complicado porque no podemos manejar la mente de todas las personas, lo que sí podemos mover más sería esto, las políticas económicas, y con respecto a la economía mundial no podemos mover nada, solamente podemos
pues tratar de adaptarnos a las necesidades del resto del mundo. Ahora, vamos a ver cómo se va a desplazar la curva, ¿sale? Las expectativas a las que nos referimos en el primer aspecto son expectativas de ingreso, inflación y beneficios. Si yo pienso que voy a tener buenos ingresos, yo consumo más y muevo la demanda a la derecha. Por el contrario, si yo pienso que la situación está difícil, que no hay trabajo, que pues que tengo que cuidar más mi dinero, entonces consumo menos y yo impulso la demanda a la izquierda. Ahora, con la política fiscal y monetaria, las acciones del gobierno pueden hacer que la demanda se vaya a la derecha o a la izquierda, dependiendo de los impuestos, la tasa de interés, los tipos de cambio, etcétera. Y en la economía mundial nos referimos concretamente al tipo de cambio y el ingreso del resto del mundo. Entonces, cómo se vaya comportando el tipo de cambio y en función del dinero y cómo estén de saludables las otras economías, eso nos va a afectar a nosotros también. Si, por ejemplo, Estados Unidos, que hoy por hoy es el principal destino de las exportaciones, sufre una caída grave en su economía, definitivamente nos afecta a nosotros también. Y no solamente la economía de Estados Unidos, sabemos que hoy por hoy los tratados comerciales tienen una buena cantidad de países, entonces cualquier país que se vea afectado nos afecta directamente por el aspecto de las transacciones económicas de compra y venta de bienes y servicios en el mundo. Esta tablita viene en el libro y resume cómo vamos a mover a la demanda agregada, pero aquí bueno, ya explicamos estos tres y entonces aquí el libro lo menciona. La demanda agregada va a disminuir si nosotros tenemos las expectativas de que no va a haber mucho dinero. Si la política fiscal aumenta los impuestos o disminuye los beneficios que da a la gente. Si la política monetaria disminuye la cantidad de dinero y aumenta la tasa de interés. Si el tipo de cambio baja y si disminuye el ingreso del resto del mundo. Esto queda para que ustedes lo puedan analizar para el trabajo que van a entregar. Y de todos modos, lo de las políticas lo vamos a explicar más adelante.